Buenos días a cada uno de ustedes, o buenas tardes, o si es en la noche que usted puede acceder a este video. Que el Señor lo bendiga, que el Señor le esté proporcionando mucha gracia y también mucha paz en medio del ambiente en que se encuentre. Y gracias a Dios por las escrituras que en verdad en medio de tiempos convulsionados o tiempos de paz, siempre la palabra de Dios va a permanecer, ¿no? En verdad puede pasar épocas, puede pasar muchos escenarios universales o del mundo, de nuestra ciudad. La palabra de Dios siempre permanece y siempre estará ahí. Y la palabra de Dios, la Biblia, es quien nos recuerda las verdades del reino de los cielos, las promesas de Dios, el, el rol nuestro, o más bien el estatus nuestro, la posición nuestra frente a Dios, y también quién es Dios. Y lo más importante es que quien revela eso en la Biblia misma es su propio Hijo, Jesucristo, su Hijo amado, que vino y se encarnó y pues viene a presentar y a revelar el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de su Padre, y viene a mostrar algo diferente a lo que el mundo ofrece, o las religiones, o simplemente nuestra mente, o nuestros estándares que son realmente muy alejados y distorsionados de los estándares de Dios. Entonces, hemos visto por muchos meses el Evangelio o los Evangelios, a veces en reflexión en Mateo, otras porciones en Marcos, otras en Lucas. Juan también tiene su participación, obviamente, sino que va a tener más participación en la última temporada de las reflexiones acerca del Evangelio, mucho más Juan que los otros tres. Pero hoy nos corresponde en el Evangelio de Marcos, Marcos en el capítulo 6, a mirar una situación que, aunque es propia del Señor Jesús, es también muy cercana a nosotros. Puede ser relacionada con alguna situación con la que usted esté pasando, viviendo, y la idea es esa, ¿no? Que el Evangelio te hable a ti como nos habla a todos en temas de salvación, sobre todo en la salvación de tu vida, en la salvación de tu alma, en pasar la eternidad vivo con el Señor. Pero también, mientras pasa eso, la Biblia nos enseña muchas realidades, o una realidad mejor, con unas situaciones que pueden ser la que tú estás viviendo, o la que yo esté viviendo. Y si no es así, se va a acercar la aplicación, o te vas a acordar de la enseñanza bíblica cuando llegues a esa situación. Entonces en Marcos capítulo 6, después de que el Señor entonces viene atravesando el mar de Galilea, después de liberar al endemoniado, después de llamar a Leví, el publicano, el recaudador de impuestos, después de sanar a la mujer con hemorragia, después de sanar, resucitar la hija de Jairo, llegamos a este capítulo. Un capítulo muy interesante, donde comienza también una característica de los religiosos de la época, que también se va a reflejar en la gente. Empieza por los religiosos, empieza también por los líderes, háblese de sacerdotes, también estamos hablando de ciertas autoridades, empiezan a hacerle contra a Jesús. Y lo que vamos a ver hoy es el inicio del tercer año de la proclamación del Evangelio por parte de Jesucristo. Y vamos a mirar no una contra de los principales, de las autoridades, sino una contra que viene de la propia familia de Jesús. Y viene de los propios paisanos de Jesús. Es decir, aquí vamos a darnos cuenta que lo que tú padeces o has padecido o tendrás que vivir alguna experiencia igual,
El Señor Jesús ya la vivió. Y Él es sabio y Él nos ha enseñado muchas cosas. Vamos entonces al punto. Capítulo 6 dice lo siguiente. Del versículo 1 al versículo 6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Muy bien, vamos a orar. Padre del cielo, gracias por el tiempo que nos permites, un día más, para proclamar tu palabra, que es lo más importante en esta vida. Conocerte a ti es mucho mejor y más vital que conocer a cualquier otra persona en el mundo o tener otra experiencia en el mundo. Podemos tener experiencias hermosas y también relacionarnos con personas supremamente amables y especiales o que nos dejan muchas enseñanzas. Pero realmente relacionarnos contigo nos deja la enseñanza más alta que nosotros podemos entender, la enseñanza del reino de los cielos, pero también, añadido a esto, la enseñanza de saber vivir en esta vida. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y por tu cuidado eterno. Ahora háblanos por tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Dice que el Señor salía de Capernaum. Estamos hablando de la casa de Jairo. Estamos hablando de que el Señor también sanó a un mudo y a un ciego, recuérdenlo, después de haber resucitado a la hija de Jairo. Pero Capernaum queda en la zona de Galilea y Nazaret también, pero hay una distancia de 35 o 40 kilómetros. Relativamente es muy cerca. Es lo que en su momento se puede decir un día de camino a pie. Sin embargo, Nazaret, que es el lugar de crianza del Señor, recuerden que el Señor nació en Belén, de Judea, muy cerca a Jerusalén, y Él se cría, es en Nazaret de Galilea, al norte. Capernaum queda a 40 kilómetros de Nazaret. El Señor muere en Jerusalén, es decir, en Judea otra vez. Pero, ¿por qué recalco esto? Porque es el sitio donde más conocen a Jesús. El sitio donde más te conocen es el sitio donde tú te criaste más tiempo o te criaron. Un lugar, un barrio, una zona, un municipio, una ciudad, un pueblo, un país. Y no solamente se establece el punto geográfico, sino también de relaciones. Quienes te conocieron en tu infancia o en tu adolescencia, en tu juventud, en gran parte de tu vida, fueron tus vecinos, fueron tus amigos de la escuela o del primer trabajo, en fin, personas que se relacionan contigo por muy largo tiempo. Y tiene que ver también con la familia. La familia del Señor Jesús vivía en Nazaret, y si no vivía en Nazaret, en la zona de la Galilea, como la región grande, la gran región, y allí quedaba entonces Nazaret. Ahora, ¿qué sucede? Nazaret tiene, como otras poblaciones, incluyendo Capernaum, un lugar donde se enseña las Escrituras, una sinagoga. En algún momento expliqué acerca de la sinagoga. Y dice el versículo 1 del capítulo 6 de Marcos que salió Jesús de allí y vino a su tierra. O sea, se consideraba Jesús nazareno, de Nazaret.
por eso algunos dichos, ¿no? De Jesús de Nazaret. Y le seguían sus discípulos. Y debo aclarar que aquí ya estaban todos reunidos en esta narración bíblica. Recuerden que cuando fue la resurrección, más bien resucitamientos, más técnicamente hablando, de la hija de Jairo, solo estaban Pedro, Jacobo y Juan, pero por elección del Señor que los acompañara. Pero aquí se encuentran todos los 12, en Nazaret. Y llegado el día de reposo, el Sabbat judío, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿Este de dónde tiene estas cosas y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? Entonces, el Señor regresa a su lugar, a su tierra, a su pueblo, y va a un lugar donde tradicionalmente van los varones judíos a ser enseñados en las Escrituras. Allí se abre un texto de Isaías, lo dice otro de los evangelistas, pero la admiración que tienen las personas por Jesús es instantánea, es como una cámara de fotografía instantánea, que mientras te imprimen la foto puede tardar tal vez 3 minutos, tal vez, o menos, 2 minutos, mientras se toman la imagen y se imprime. Estoy hablando de muy poco tiempo. Y eso es lo que sucede con el versículo 2. Es un flash. Es un momento donde las personas en la sinagoga, los varones, se admiran de la sabiduría. Muchos oyen y muchos dicen: oiga, pero este hombre es muy sabio. ¿Y de dónde tiene esa virtud? ¿Y de dónde tiene también la capacidad de hacer milagros? Porque llega a Nazaret con la fama de hacer muchas señales, milagros. Solamente en estos minutos he mencionado cuántos milagros. La liberación del endemoniado es uno. También la curación de la mujer con hemorragia, el resucitar a la hija de Jairo, el sanar al ciego y el sanar al mudo. 5. ¡Wow! Esto es impresionante. Pero viene con muchos más. Pero solo estoy mencionando lo que tal vez está más cercana a la visita, lo que sucedió en la víspera. Entonces llega con no solamente una fama de hacer milagros y señales, sino de enseñar cosas diferentes a lo que la religiosidad o el ambiente religioso ofrecía en ese momento. Pero como toda cámara flash instantánea, pues se le imprime la foto, la persona dice: uy, quedó bien, pero después empieza a ver defectos. Después empieza a decir: oiga, pero debí haberme parado diferente, debí tener otro fondo, debí de haber puesto otra ropa, debí haber puesto otra mejor cara, en fin, lo que fuera. Encuentran los defectos, o por lo menos los señalamientos a la imagen. El versículo 3 son esos señalamientos. Y es esa, no sé si llamarlo inconformidad, pero sí es esa crítica mordaz que surge del ser humano egoísta, envidioso y celoso. Porque como vieron crecer a Jesús, ser criado en Nazaret, por José y María, vale la pena decir que José ya no está en el escenario, presuntamente había fallecido. Pero María está ahí, y también el texto va a aclarar que María tuvo más hijos, ¿sí? O sea, no fue exclusivo Jesús. Jesús fue el Verbo encarnado, la segunda persona de la Trinidad encarnada por el Espíritu Santo. Es decir, sin relación humana, José y María, no concibió María de José a Jesús, sino del Espíritu Santo. Entonces, el texto va a empezar a aclarar no solamente eso, sino también va a inclinar la intencionalidad de quienes dicen eso. Por un lado, también como un pie de página, vale la pena aclarar esto de que el Señor Jesús y María tenían una relación madre e hijo, ¿sí? Pero
no estamos viendo que María fuera siempre una mujer virgen, ¿sí? Que es el concepto, por lo menos católico romano, de la virginidad de María. No, porque pues tuvo más hijos. Y esos hijos sí fueron en concepción natural. Jesús no. O sea, María no fue siempre virgen. Y el texto de la Biblia lo dice claramente. Y pues creo yo que no vale la pena la discusión o tener una retórica en ese tema. O sea, es un texto claro. Y lo que quiero decir en este momento no se refiere a ese debate, sino se refiere a la intencionalidad con que lo dicen aquellas personas. ¿Quiénes lo dicen? Cuando ven a Jesús leer las escrituras, interpretarlas y también eh, hacer esas señales y se encuentra en su propio pueblo, las personas empiezan, después de tener esa imagen tan elevada, lo rebajan y dicen lo siguiente: ¿no es este el carpintero? No lo dicen como una profesión indigna solamente, sino están relacionando que un carpintero, o como dice otra parte de las escrituras, es el hijo del carpintero, no puede llegar a tener esa sabiduría. ¿Dónde estudió? ¿Dónde se preparó? Si es un carpintero. Y lo conocimos creando cosas en madera, figuras en madera, o arreglando cosas en madera, siendo un carpintero o ebanista, llamémoslo también así. Entonces están diciendo, ¿no es este el carpintero? ¿Hijo de María? No lo están admirando. Están diciendo, ¿de dónde tiene esto? Están viendo la foto impresa de la cámara instantánea. Y están diciendo, pero sí, pero tiene defectos. Y tiene unas características en entredicho. Es lo que propiamente se puede llamar un prejuicio con una base de envidia y de celos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, José, de Judas y de Simón? Entonces, la Biblia dice claramente que hay cuántos hermanos. Varones, por lo menos uno. Jacobo, dos. José, tres. Judas, cuatro. Simón, así se llaman. Entonces, el Señor Jesús tuvo 4 hermanos varones, según el texto aquí de Marcos. Pero también tuvo más de una hermana, porque dicen, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Está hablando el texto en plural. Y se escandalizaban de él. Entonces, mínimo el Señor tenía 6 hermanos, 4 hombres, 2 mujeres, mínimo, porque no sabemos la cantidad de hermanas. Pero vuelvo y digo, el tema no es ese, por lo menos devocionalmente hablando, no es este el tiempo, sino la forma tan crítica como se puede escarnecer de una persona solo por no admitir con libertad que tiene sabiduría, conocimiento, inteligencia, que tiene liderazgo y que hace unas señales del cielo. ¿Por qué? Porque nosotros lo vimos crecer aquí en el taller de José, ahí haciendo con su papá cosas de madera. Es un carpintero. En otras palabras le está diciendo eso. Es un simple carpintero. Es lo que está diciendo la palabra de Dios. Es un simple carpintero. Entonces, eso se usa para descalificar las virtudes del reino de los cielos. ¿Cuántas veces te han descalificado a ti por tu fe, por tu devoción, por tu palabra, por las escrituras? ¿Cuántas veces te han descalificado porque al presentar el evangelio te sacan a relucir lo que tú hacías en la infancia, o cómo te peleabas con tus hermanos, o cómo eras de mal estudiante, o sencillamente tu estratificación social o económica, o cómo fuiste de rebelde, o cómo fuiste una persona
que, que no tenía cierta reputación o valor. Y en ese orden de ideas, es lo que están haciendo con Jesús. Diciendo, ¿y de dónde viene entonces tanta sabiduría si Él es sencillamente un carpintero? Y ya. Como si el reino de Dios fuera exclusivamente para las personas que tuvieran una preparación específica en religión, en historia, en teología. No, no es así. Realmente estamos frente a una realidad de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros el Señor le proporcionó una sabiduría especial del reino de los cielos, indistintamente la profesión que tengas o que hayas tenido. El reino de los cielos puede ser escuchado por la persona más intelectual, pero por boca de una persona sencilla, o viceversa. Lo que tratan de hacer estas personas es descalificarlo, pero por elementos supremamente vanidosos y elementos muy humanos, por su sencillez de vida, por su familia humilde, porque realmente es una persona de una familia normal de cualquier lugar de Galilea o de Nazaret. Y cualquier cosa que vaya a decir o hacer no será bien recibida. Solo por el prejuicio. Solo por el prejuicio. Y eso el Señor lo traduce en una palabra que se ha hecho fama en todas las escrituras y en todo el cristianismo bíblico. Dice el Señor, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Es decir, muchas veces se cumple que una persona es más escuchada y le recibe mejor el mensaje del reino de los cielos de la Biblia en contextos donde no lo conocieron o no son de familiaridad, donde se encuentran, donde se puede encontrar en otro escenario. Cada uno tenemos nuestro propio Nazaret. Cada uno tiene su propio Nazaret. Es decir, su lugar donde nació, creció, donde se crió. Y de una manera u otra van a establecer una barrera para pregonar el mensaje del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque sencillamente no te lo aceptan por esa información que tienen de ti con respecto a tu contexto de vida. Lo que menciona el versículo 3, nada es juzgable. Ser hijo de una mujer, probablemente viuda, hermano de 4 hombres, varones y de 2 damas, tener una profesión de carpintería como la tuvo su padre, eso no es algo para juzgar, pero se puede usar. De pronto te han señalado eso, el sitio donde vives, la profesión que tienes, de pronto tu nacionalidad, es posible, tu color de piel, forma de hablar, de expresarte, tu género. Es que ese es un hombre, no, es que esta es una mujer. O sea, puede servir todo de prejuicio. Y esos son obstáculos para que el mensaje que expresas no llegue. Pero también podemos lanzar la moneda y caer en el otro lado. De pronto tú eres el que hace eso. De pronto tú eres la persona que pone la barrera. De pronto tú eres la persona que discrimina.
De pronto tú eres la persona que no ha superado tus propias vanidades y prejuzga. De pronto tú eres la persona que no quiere escuchar, sino de cierto ambiente o de ciertos personajes, o que solamente te metes entre tu propio círculo. Es posible. Es posible que dentro de tu ambiente haya un familiar o amigo que quiera presentarte el evangelio, pero tú dices, no, 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 yo con esa persona no me quiero meter. ¿Por qué? Porque hay, obviamente, una barrera que nosotros ponemos o que nos ponen para que el mensaje del reino no sea proclamado con libertad. Pero aquí se añade un problema más. El problema es este. En el versículo 5 dice que no pudo el Señor hacer, y ese verbo poder, toca explicarlo un poquito, no es porque haya un impedimento del poder de Dios, sino más bien por el ambiente que se vive. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Es decir, hubo unos cuantos que sí creyeron que Jesús es el Mesías, y le llevaron los enfermos, y el Señor impuso sus manos a ellos y los sanó. Así dice el texto. Pero las mismas señales que se hacían en otros lugares no las hizo. Y tal vez tiene que ver con ese desafío del ambiente. El desafío de pedirle más a una persona de así. A ver, si usted hizo eso allá en Capernaum, pues bueno, a ver, hágalo aquí en Nazaret. A ver, ¿qué es lo que usted hizo allá? Pero así el Señor haya hecho señales. Pongámoslo en una hipótesis, donde el Señor hubiera hecho muchísimas señales en Nazaret. La incredulidad de Nazaret era tan palpable que tampoco hubieran creído. Tampoco. Es lo que se llama poner a prueba a Dios. En otras palabras, tentar a Dios. Poner a prueba a Dios. Y ponerlo a prueba es algo que no les recomiendo, ni les aconsejo, porque estamos refiriéndonos al Rey soberano, gobernador de todo el universo. Así que poner a prueba al Señor es lo que querían los de Nazaret. Pruebe a ver que usted es más que un carpintero. Pruebe a ver si usted salió de mejor familia que esos 4 hijos de María y sus hermanas. A ver, prueba a ver qué es lo que usted viene a decir, qué es lo que usted viene a traer. A ver, ¿qué es esa novedad? Si realmente usted es un carpintero. Recuerden que Nazaret fue profetizado por el profeta Isaías diciendo que realmente Galilea de los gentiles saldría el Salvador. Y Nazaret es de los puntos más alejados. Claro, son judíos, pero supremamente alejados, incrédulos, hasta probablemente con un conocimiento muy básico de las Escrituras. Pero fue el lugar donde el Señor se crió. Y estaba asombrado, dice el Señor. Lo usa pocas veces este verbo realmente, solo en todo el Evangelio, los 4 Evangelios, 2 veces lo usa, y tal vez esta la tercera vez. Muy pocas veces se usa este verbo refiriéndonos a algo que el Señor queda asombrado, usando el texto bíblico un sentimiento humano. Dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Entonces se fue a los corregimientos, a las aldeas, a mostrar el Evangelio. Yo sé que tú te has esforzado muchísimo, probablemente, en que tus familiares conozcan la palabra de Dios y el Evangelio, para que se salven. Y si no lo has hecho, te animo a que lo hagas. Probablemente te escucharán. Pero si no te escuchan o tienen alguna burla hacia ti, o tienen alguna barrera hacia ti, no quiero que te desanimes,
Porque en otros lugares sí van a recibir bien tu mensaje. Pero ora para que mensajeros de Dios lleguen a tu familia. Y tú mismo tengas la oportunidad con el tiempo de presentar el reino de los cielos para que las personas se salven, tus parientes, tus padres, tus hermanos, tus hijos, cualquier tipo de familiar o amistad, amigos, gente muy familiar, de pronto que te conoció en una época donde tú tampoco creías, donde tú también de pronto te burlabas del mensaje del Evangelio y ahora vienes a proclamarlo, pues las personas no les queda fácil entender ese cambio de faz. Pero eso es lo que el Espíritu Santo hizo contigo. Así que no te desanimes con esto. Porque de todas formas el Señor en su pacto tendrá una gran misericordia con tus familiares y pondrá el escenario adecuado o para que tú sigas insistiendo en el mensaje del reino de los cielos o lleguen otros mensajeros a presentarles el reino de los cielos en el ambiente donde te criaste. Eso pasó en Nazaret con el Señor, pero ora al Señor para que tu familia o tu ambiente no caiga en incredulidad. Porque lo más complicado es un corazón endurecido contra la palabra de Dios. Un corazón que no cree nada acerca de lo que la Biblia dice. Y claro, todos nacimos con esa incredulidad y todos nacimos con un corazón duro, un corazón alejado de Dios, pero pídele al Señor que transforme el corazón de quienes te rodean en tu familia para que crean. Mira, con esto termino. De los hermanos de Jesús no se nos menciona absolutamente nada que hubieran creído en Él en su presencia. Es más, hay un evento donde la mamá y los hermanos de Jesús lo mandan llamar del lugar donde Él está enseñando. Y manda a un jovencito, a un mensajero, diciéndole: maestro, es que tu mamá y tus hermanos te están esperando fuera de la casa, que salgas ya. Pero porque pensaban que Jesús había vuelto loco. Entonces ese es el punto. Los familiares a veces tienen eso contra ustedes mismos, contra nosotros mismos. Pero la idea no es esa. La idea es que tú estés convencido de lo que vas a enseñar y presentar, que es el reino de los cielos. Eso sí te digo, no de una forma emocional. Hoy creo en esto y mañana creo en Buda o mañana creo en Alá. No. Que estés convencido de que la Biblia es la palabra de Dios, de que Jesús es el Salvador del mundo y para que lo presentes con un carácter justo delante de los demás. Porque puede que te digan: viene con otra idea loca. Sí, hace un año estaba no sé, en el Tíbet con el Dalai Lama. Hace 2 años, entonces, se fue de ermitaño, no sé, por todo Sudamérica para encontrar su propio destino. Hace 3 meses llegó de, no sé, hacer contemplación en el oriente lejano. Hace 3 años él se había convertido al Islam. No, es cuando tú, por el Espíritu de Dios, estás convencido. Porque si no, no hagas el ridículo. Porque por eso de pronto es que no te creen. Y también por tu estilo de vida. Ese es el tema. Pero por otro lado, si viene un mensajero, al otro lado de la moneda, si viene un mensajero a decirte cosas del Señor, no lo rechaces. Ni le mires su estratificación socioeconómica, su nacionalidad o su forma de hablar. Te viene a presentar el reino de los cielos. ¿Y cuántos de nosotros quisiéramos tener esa entrada libre en nuestras familias
para seguir presentando el reino de los cielos. Y aquí se nos muestra que a veces donde las puertas se cierran, el Señor abre otras para ir y expresar la esperanza que hay en nosotros. Pero no porque tengas cierta profesión o cierta condición, vas a ser rechazado y vas a claudicar. No, al contrario. Tú tienes que seguir enseñando. Lástima a los incrédulos. Lástima y mucha tristeza por aquellos que no la tienen clara. Pero el reino de los cielos sí es enseñado en este mundo por muchos mensajeros. Aunque debo reconocer que la Biblia también dice que la cosecha es mucha y los obreros son pocos. Hay que pedirle al Señor que envíe más obreros a la cosecha. Que el Señor te bendiga. Gracias.